En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Isaías. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo en la senda de tus juicios. Señor, te esperamos ansiando tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te ansía de noche, mi espíritu, mi interior madruga por ti, porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia a los habitantes del orbe. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Señor, en el peligro acudimos a ti, cuando apretaba la fuerza de tu escarmiento. Como la preñada cuando le llega el parto se retuerce y grita angustiada, así éramos en tu presencia, Señor, y concebimos y nos retorcimos, dimos a la luz viento, no trajimos salvación al país, no le nacieron habitantes al mundo. Vivirán tus muertos, tus cadáveres se alzarán, despertarán jubilosos los que habitan en el polvo. Porque tu rocío es rocío de luz y la tierra de las sombras parirá. Palabra de Dios. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Tú permaneces para siempre y tu nombre de generación en generación. Levántate y ten misericordia de Sión, que ya es hora y tiempo de misericordia. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria, cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelvan a las súplicas de los indefensos
y no desprecie sus peticiones. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Quede este escrito para la generación futura y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados de la muerte. El Señor desde el cielo se ha fijado en la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Sentaros. Amadísimos hermanos, el fragmento del profeta Isaías que hemos escuchado en la primera lectura parece que es una profecía para este tiempo que estamos viviendo. Nos habla de todos aquellos que habitan en el polvo, de todos aquellos que duermen en las calles, que sufren las consecuencias de una sociedad injusta. Todos ellos son llamados a ser felices en el reino de Dios. Es importante pensar esto, porque nosotros, que a Dios gracias, tenemos lo suficiente para vivir. Tenemos que mirar un poquito con más profundidad en esta situación de tanta gente que nunca han tenido ocasión de una alegría, sino que siempre han sufrido las consecuencias de esta injusticia, de un mundo que solo piensa en el dinero y en el bienestar. El Evangelio nos invita también a situarnos en esta misma postura y nos dice que cuando nosotros estamos sufriendo problemas por falta de que no tenemos algo importante en la vida, o cuando nosotros estamos sufriendo las consecuencias de un grave esfuerzo, porque el trabajo a veces nos deja debilitados, cuando nosotros sufrimos las consecuencias de una relación que nos hace daño, pues que no tengamos miedo, que confiemos en aquel que siempre nos acoge, Jesús. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si nos ponemos en sus manos, si nos dejamos llevar por Él, si buscamos su presencia, su compañía, encontraremos de verdad aquel descanso tan importante para todos. Y acaba diciendo, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.
Confiemos en Jesús. Él es aquel que trajo no solamente la paz, sino la salvación al mundo, y confiemos plenamente en Él poniéndonos en sus manos. Vamos a hacer unas peticiones a Dios. Es importante pararnos unos momentos y contemplar la situación de un mundo injusto, mal repartido, donde muchos pagan las consecuencias de la injusticia de los demás. Roguemos al Señor. Pidámosle que seamos consecuentes y reconozcamos que un día llegará en que nosotros necesitaremos de esta gente pobre que pide quizá limosna o que duerme en la calle para sacar para nosotros también una ayuda. Roguemos al Señor. Hoy nos invita Isaías a pensar que la felicidad del mundo la consiguen aquellos que aquí en esta tierra sufren las consecuencias de un mundo mal organizado, injusto. Roguemos al Señor. Pero sobre todo pensar que todos aquellos que en este mundo la pasan mal pueden contar con la ayuda total de Jesús, que a pesar de todo es justo, es simple para ofrecer a los demás su mejor consuelo. Roguemos al Señor. Hoy ofrecemos esta Eucaristía por José María Laporte. Roguemos al Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos de verdad a saber estar donde tú deseas, por Cristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia en oración y concede a quienes van a recibirlos crecer continuamente en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que a impulso de su amor confiado no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo. Por Cristo, Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo José María, a quien llamaste de este mundo en tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en su misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará.